Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos y para todas. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión para la competencia Orientar Investigación con el programa Tecnólogo en ATSO. En este momento estamos aquí reunidos con 3 equipos o con 3 grupos y vamos a hacer el desarrollo de la sesión, ¿vale? Ya pueden bajar la mano para la autorización de la transcripción. Bueno, chicos, la sesión anterior, pues trabajamos una de las 2 evidencias que se presentan normalmente para esta competencia. Recordarles que estamos trabajando guía 5, ¿sí? Y que en guía 5 tenemos los componentes de esta segunda evidencia. Entonces voy a permitirme como hacer un pequeño repasito de las evidencias, proyectando la pantalla. ¿Están viendo la guía allí? Sí, señora. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, estamos en guía 5. Les decía que tenemos 2 evidencias para la competencia de orientar investigación. Yo estuve revisando y ya muchos subieron el mapa que teníamos o que trabajamos la sesión anterior con las características socioeconómicas y tecnológicas para todo lo que es la metodología PESTEL. Entonces, esto pues nos permite orientarnos hacia esa primera parte del contexto en una investigación. Entonces, les proponía que identificaran un problema, una necesidad, y a partir de allí, pues describiéramos todas estas características que están alrededor de este problema que se está presentando, ¿vale? Y pues acá en la guía ustedes se encuentran, al igual que también les coloqué en el resumen y también les compartí el formato de cuáles son las características del mapa. ¿Listo? Entonces vi que varios lo hicieron. Tengo que terminar de calificar. Espero terminar esta semana para que ustedes ya sepan, ya tengan su primera nota en esa primera evidencia. ¿Listo? Quiero contarles que son 2 evidencias, pero son 4 resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante que presenten las 2 evidencias, porque si les falta una, no les puedo evaluar los resultados de aprendizaje y les van a quedar ahí pendientes. Entonces, es importante que presenten las 2 evidencias, ¿vale? No recuerdo si ustedes vienen trabajando en grupo, me parece que estábamos hablando en una reunión de equipo ejecutor. Si quieres, Eduardo, baja la manito, con eso no nos confundimos. De pronto, si tienes una pregunta más adelante. Gracias. Entonces, ustedes me hablaban de unos grupos que han venido trabajando, entonces ya el instructor, su instructor líder, que es el profe Jorge Rolando, yo le consulté, les dije que tenía como esa tarea de consultarle a él y él me dice que sí, que efectivamente vienen trabajando en grupo y demás. Entonces, incluso han trabajado como algunos entre fichas, no sé, algo así le entendí. Bueno, lo importante acá es que cada uno de ustedes suba la evidencia, ¿sí? Y escriba en la portada de la evidencia, escriba, o si, pues, como este es un formato Excel, pueden hacer una página adicional de portada, ahorita les digo dónde, y van a colocar las personas que participaron en el desarrollo de esta segunda parte, que es la propuesta de investigación, ¿sí? ¿Es claro cómo esa orientación? Listo, vale. Entonces, pueden hacerlo en grupo, conclusión, pero cada uno debe subir su evidencia porque no está, digamos que no está creados los grupos. Entonces, como no están creados los grupos, no podemos calificar por grupos, sino individual, ¿sí? Entonces, suben su evidencia, colocan, incluso para nosotros es más fácil
entre comillas, calificarles así y para ustedes pues es más práctico también, pero entonces es importante que coloquen el grupo, o sea, los integrantes. Entonces, si se hizo Angie con Cristian y Eduardo, entonces van a colocar que trabajaron los tres ahí. ¿Listo? Y cada uno sube su evidencia y obviamente pues la calificación va a ser la misma, la retroalimentación va a ser la misma porque es un mismo trabajo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, como para que quede claro. Igual, pues ya saben mis horarios y me pueden escribir. Igual me han escrito, entonces pues tenemos como esa salvedad. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí para la propuesta de investigación formativa. Bueno, entonces, quiero contarles que esta propuesta de investigación formativa les va a permitir a ustedes, si en opción de grado ustedes quieren desarrollar un proyecto, este es un inicio para que ustedes hagan su proyecto, ¿sí? Lo que yo les había dicho en la clase anterior, que muchos aprendices que han trabajado conmigo propuesta de investigación se van con esa propuesta y presentan un proyecto para el grado. Entonces, va a ser un avance grande de más del 60% y pues obviamente hay unos parámetros definidos, pero mucha de este insumo que vamos a trabajar les va a servir para que diligencien allá su formato de trabajo, si es que la opción de grado de ustedes es presentar un proyecto productivo, porque muchas personas a veces no pueden acceder a la pasantía o no pueden acceder al contrato de aprendizaje o no pueden acceder de pronto a las prácticas laborales. Entonces, pues, y sobre todo, pues, en esta modalidad. Entonces, con ese fin también, pues, digamos que vendemos la idea de que trabajen este proyecto de investigación de una manera bien estructuradita para que les sirva como insumo para que ustedes lo presenten allá en el trabajo de grado. Otra competencia que también les sirve es la competencia de emprendimiento. Esa también les sirve para como complementar la información, ¿vale? Pero si no, igual ustedes en sus trabajos van a tener en algún momento que desarrollar una investigación. Entonces es importante que ustedes aprendan y sepan cómo ese paso a paso, ¿vale? Entonces esta evidencia tiene bastante aplicación y esta competencia por esas dos razones que ya les estoy explicando. Hay muchas más razones, pero digamos que contextualizándolo en lo que ustedes van a trabajar, pues esta es la razón porque la competencia se orienta en el programa de ustedes y en todos los programas de formación. Esta es una transversal que se orienta en todos los programas de los tecnólogos a nivel SENA, ¿sí? Para que ustedes sepan. ¿Listo? De lo que hemos como contado inicial, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo asumo entonces que no hay preguntas. Igual, si surge alguna, estoy acá disponible. ¿Listo? Me pregunta. Vale, entonces estábamos viendo guía 5. En esta guía entonces vemos la propuesta de investigación. Les decía que es un formato en Excel, es un anexo que se los voy a compartir por el grupo, pero también lo encuentran ahí en la plataforma, ¿sí? Y en esta evidencia es un formato de una propuesta. Tengan claro que es una propuesta, no es que hagan la investigación, ¿sí? Sino que ustedes van a hacer la planeación de cómo se podría hacer la investigación, cómo previamente se planea esa investigación que se va a formular. Entonces, también podríamos hablar de una formulación de esa propuesta, ¿sí? O de esa investigación. En todo tipo de trabajos de, de investigación o de propuestas de investigación se debe hacer un análisis previo. Ustedes hicieron en parte un ejercicio de ese análisis a través de esa herramienta PESTEL, ¿sí? Y a través de ese mapa que identificaron y que trabajaron en la anterior evidencia. Ahora lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese trabajo inicial que ustedes hicieron. Ya hicieron ustedes una pregunta de investigación, vamos a reformularla un poco mejor
y vamos a empezar a desarrollar esta propuesta de investigación, ¿vale? Aquí en la guía ustedes encuentran varios pasos que vamos a ir viendo, ¿listo? Entonces, aspectos generales, etapa 1, cómo se desarrolla y están todos los pasos 1 a 1, que ya lo que les digo, ya lo vamos a mirar como ya dentro del formato, pero la guía los trae, ¿sí? Si de pronto se nos pierde o pasa algo, aquí están los pasos, el paso a paso de cada uno de de las hojas de Excel. ¿Qué deben entregar? La propuesta y este documento en Excel. No lo van a pasar a PDF ni nada, sino lo van a subir en Excel porque la idea es poderlo revisar. Entonces, cuando lo guardan a veces en PDF se pierde la información. Entonces, lo van a subir en Excel tal como nos lo pide ahí, ¿vale? Y remitirse pues al área de la actividad y subir la actividad. ¿Listo? Vale. Entonces, vamos a empezar ahora sí a trabajar nuestro tema. Ahí están viendo un archivo donde está una muñequita con la que trabajamos la clase anterior. ¿Me confirman? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, este es el proyecto de investigación. Vamos a mirar un poco cuáles son los pasos en este proyecto y en esta primera fase de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Se trabajan 10 puntos. Entonces, el primer punto es ese diagnóstico sobre el problema objeto de estudio. Ese ya lo hicieron, en parte, con nuestro mapa, ¿sí? Luego viene el planteamiento del problema. Ese es el segundo paso y lo encuentran también allí en el formato. Ahorita lo revisamos. Viene un marco conceptual, ¿sí? Una justificación del estudio o de la propuesta de investigación, el objetivo general, hay que plantear objetivos, entonces voy a facilitarles, porque plantear objetivos aparentemente es sencillo, pero no es tan sencillo. Hay una metodología que no viene en la plataforma, pero que yo se las voy a facilitar, que es cómo se elabora un objetivo, cómo se desarrolla el objetivo, dependiendo la necesidad que se tiene, si es un objetivo general o un objetivo específico. Se llama la taxonomía de Bloom, y la taxonomía de Bloom pues nos va a ayudar a encontrar verbos, ¿sí? Y que sean adecuados para los objetivos que nosotros queremos plantear. Ya teniendo ese verbo o esa acción que vamos a realizar, pues va a ser mucho más fácil desarrollar esos objetivos, ¿vale? Y luego viene la hipótesis que se plantea, ¿cierto? Les decía yo, como una hipótesis puede ser o una alternativa de solución o una posible causa del problema, ¿sí? Entonces, ahí es como ustedes lo plantean o lo van a plantear. Están las variables de investigación, que pues, son las que vamos a estudiar. ¿Cuáles son esas variables del problema? Pueden ser las causas, las consecuencias de ese problema o de esa necesidad. El tipo de diseño de la investigación, que también viene en el anexo. Yo me permití incluso colocarles algunos links para que ustedes consulten el diseño de investigación que más se ajuste al proyecto que ustedes van a desarrollar. Y finalmente viene un cronograma y un presupuesto del proyecto. ¿Listo? En este cronograma, pues, no van tanto cifras, sino como esa administración de recursos que se van a tener. ¿Listo? Entonces, por eso hice la salvedad que no van a hacer la aplicación del proyecto, o sea, no van a desarrollar el proyecto. El proyecto, si ustedes lo quieren desarrollar y lo quieren mejorar, ya o hacer la aplicación, ya lo harían en su trabajo de grado, si es que es la opción de grado que ustedes quieren elegir, como les expliqué ahorita, o si no, quedaría como una propuesta, ¿vale? Entonces, básicamente quiero como hacerles esa salvedad, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una formulación donde vamos apenas a planear el trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Recuerdan el problema que tenían estos dos personajes que salen acá? ¿Recuerdan que lo trabajamos la clase anterior? ¿Quién se acuerda de los que estaban allí?
Eduardo, ¿qué te acuerdas? ¿Cuál era el problema que tenían? Era bien sencillo, ¿recuerdan? Hagan memoria un poquito. ¿Recuerdan que hicimos como la lectura? ¿Alguno de ustedes me ayudó a leer? Julián dice sobre la competencia. Listo, una parte era la competencia y era el problema de una empresa que vendía un producto, ¿cierto? Y que ese producto estaba como volviéndose obsoleto en cierta forma porque el costo era muy alto y el producto de la competencia, tanto en valor como en precio, ¿sí? Que son dos cosas diferentes. Una cosa es el valor, ¿cierto? El valor que tiene para el usuario, ¿sí? Ese valor que representa, y otra cosa es el costo o el precio de adquisición. Entonces, digamos que no estaba siendo lo suficientemente competitivo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, aquí hablan de ese problema y de ahí pues sacamos las ideas para ustedes también desarrollar un problema en su mapa. ¿Listo? Entonces, aquí debemos plantear unas causas, ¿cierto? Y unos efectos. Hay una metodología que quizás no la vamos a ahondar, pero se las quiero contar, que se llama el árbol de problemas. Seguramente la han visto, porque en alguna materia que ustedes hayan visto en el cole, por ejemplo, o algunos sé que tienen formación universitaria o técnica, de pronto vieron esa parte, ¿cierto? Entonces, en ese proyecto de investigación y en ese diagnóstico hay algo que se llama el árbol de problemas, donde nosotros dibujamos gráficamente un árbol y en la raíz del árbol, bueno, en el centro o en el tronco, viene el problema que se está describiendo y en las raíces viene las causas y las hojas o toda la parte de forraje, eh, vienen los efectos o las consecuencias que traen esos problemas. Entonces, hay algunas metodologías de investigación, por ejemplo, marcológico, que trabajan el árbol de problemas, ¿sí? Entonces, como contarles por si de pronto necesitan esa herramienta más adelante, ¿vale? Listo. Quiero que me ayuden a leer un poquito acá. Un problema muy común, ¿no? Eduardo, yo hago la chica y tú haces. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos que uno de los problemas de tu barrio es el mal manejo de basuras. Ah, en mi barrio tenemos ese problema. Listo, Eduardo, gracias. Entonces, un problema de basuras, pues está en todo lado, ¿cierto? O sea, hay un mal manejo de basuras casi que en muchos sectores de Colombia, ¿sí? Que se tiene ese problema. ¿Listo? Entonces, pensando en un problema de basuras, vamos a empezar a describirlo, ¿sí? Entonces, en el barrio X, ¿qué barrio? Díganme sus barrios. ¿Qué barrio? Cuéntenme en qué barrio viven ustedes, ahí rápidamente. Mocari, ¿Cómo se llama? barrio Mocari, Montería. En Montería, barrio Mocarí. Vea, pues, qué chévere. Bueno, en tiempo real, fuimos a Mocarí. Chipre de Manizales, dice Julián. Listo, muy bien. Entonces, supongamos que allá en ese barrio, en esos barrios Mocarí o Chipre, ¿cierto? Estamos trabajando o estamos identificando ese problema de basuras en las esquinas. ¿Listo? ¿Será que esto es cierto? Donde la gente deja la basura en las esquinas, ¿cierto? Bueno, ayúdame a leer, Eduardo. ¿Qué dice ahí? En el barrio Señor, Mocarí. en el barrio de aquí permanentemente se ven bolsas de basuras en las esquinas, los cuales son abiertas por perros, gallinazos, gatos y ratones. La basura de las bolsas
queda esparcida por toda la calle durante varias horas, o incluso días, lo que ocasiona malos olores y la aparición de cucarachas y moscas. Listo, Eduardo. Entonces, fíjense que, gracias. Entonces, aquí ya describimos el problema. Eduardo ya describió el problema. Qué es lo que se está presentando? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Y está dándose como algunas de las causas, de las consecuencias que se están presentando a partir de que pues, hay una presencia de basuras en lugares inadecuados, ¿cierto? Vale, entonces, de esta manera ustedes vayan pensando cómo van a describir el problema que ustedes colocaron allá en su mapa, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, Señor, dependiendo de lo del Sí, mapa, señora. exacto, sí, dependiendo del mapa, como ustedes ya seleccionaron un problema en la evidencia 1, vamos a seguir trabajando esa evidencia, ¿sí? señor, tengo una inquietud. La guía 4 Sí. tiene evidencia 5, sobre investigación. Solamente la 5. solamente la 5. La 5 tiene las dos evidencias, la 4 no. Para Ok. ustedes, sí, está ubicada en la 5. Y como les digo, son esas dos evidencias y en esas dos evidencias pues se van a desarrollar los 4 resultados de aprendizaje que yo les debo evaluar, ¿vale? Listo, me voy a devolver por si hay otra pregunta por acá. No, listo. Bien. Entonces, arriba fíjense que dimos como los efectos. ¿Cuáles son los efectos o cuáles son las consecuencias de tener basura tirada por la calle? Mal olor, Mal olor, va a estar la sí, basura tirada. O sea, más que todo, va a haber mosquitos, cucarachas, etcétera. contaminación, ¿cierto? Hay una serie de contaminación y ahí podemos describir más cosas. Y aquí arriba dice, se puede deber, o sea, estamos tratando de plantear dentro de ese diagnóstico qué puede causar ese problema de basuras, ¿sí? Entonces, que la empresa no recoge a tiempo, ¿sí? O que las personas no tienen la cultura para sacar la basura en las horas donde pasa el carro, ¿cierto? Eso pasa en otro planeta, eso no pasa aquí en Colombia, ¿verdad? Sí, eso pasa por allá en otro lado, ¿cierto? Sí, por acá Listo. no, profe. Por acá no, ni en mi barrio tampoco, no veo ese problema, gracias a Dios, ¿cierto? Listo. Entonces seguimos. Mi, mi, mi querido Eduardo, ayúdame. Dígame, señor. Continúa con la Eh, lectura. bueno, pero, y en mi caso, ¿qué debo hacer para poder solucionar el problema que tengo en mi empresa? Recuerda que necesito que los productos y servicios de mi empresa puedan posicionarse en el mercado. Correcto. Entonces, ella le estaba explicando de un problema de basuras, pero él está haciendo o quiere hacer una investigación acerca de su producto o su servicio, ¿cierto? Eduardo quiere hacer, no me embolate porque yo estoy hablando desde mi producto o mi servicio, no de las basuras, porque eso no existe acá en mi barrio. Entonces, no me diga eso, por favor, ¿cierto? Señor, sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, en ese planteamiento del problema, según Dietrich, plantear un problema para plantearlo debemos definirlo de manera clara y precisa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes definan su problema, ¿sí? Deben enfocarlo a que es una situación de conflicto y identificar esos elementos que causan esa situación de conflicto, ¿vale? Pues fíjense que esto de la investigación, miren, eso es el año 97, hagan cuentas, o sea, sí, casi o más de 20 años, ¿cierto? Donde estamos ahí, en ese contexto, ¿vale? Según Tamayo,
también cuando hablamos del problema, ¿sí? Cuando identificamos un problema, tenemos en cuenta esos resultados contradictorios, tratamos de explicar un hecho y se presentan unos vacíos en el conocimiento, ¿vale? Entonces aquí para que lo tengan como claro cómo podemos describir ese problema, ¿vale? Él pregunta algo, ¿qué pregunta? Y solo puedo investigar problemas. Correcto. Bueno, vamos a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Será que solo se pueden investigar problemas? Buena pregunta. Siempre hablamos de problema, pero bajo esta palabra se agrupan además oportunidades, en este caso una oportunidad de negocio, o también se pueden agrupar necesidades, ¿sí? Problema define oportunidades, necesidades también. ¿Listo? Eduardo. ¿Quieres decir que en investigación es igual a hablar de problemas que de oportunidades y de necesidades? Y de necesidades. ¿Ustedes qué creen? Y sí, los tres pueden asimilarse como problemas de investigación. Entonces, son tres, ¿cierto? Donde estamos ahí planteando necesidades u oportunidades. ¿Listo? Bueno, entonces ahí pregunta que tiene que ver con el problema de la empresa. Ella le va contando que tiene que ver que son solo ese problema de su empresa es grave y no lo puede resolver de una manera así como tan a la ligera, ¿no? Entonces, voy a adelantarme un poquito acá y la idea en este caso de la investigación es darle solución al problema. A veces las investigaciones son solamente descriptivas, que esos son también los tipos de investigación, para tratar de describir por qué se da ese problema, pero en este caso esta investigación va enfocada a desarrollar esa solución, ¿sí? Entonces, pensando en un problema de mercadeo, que es el que tiene este empresario, entonces trabajamos en cómo se puede repartir la fuerza de ventas en el territorio, ¿sí? Es decir, los vendedores, cuál es el potencial y la carga de trabajo, y las dudas acerca de la introducción de un producto en el mercado. Entonces, fíjense que estos problemas son planteados como una pregunta. ¿Cuál es el potencial y la carga de trabajo de los territorios de ventas? Ese es del personal de ventas y sus zonas. ¿Y cuál es el mercado potencial para el nuevo producto de acuerdo con las intenciones de compra? Estamos viendo como el ejemplo, ¿cierto? Entonces, definiendo haciendo el planteamiento, lo hacemos a través de dos preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me voy a saltar un poquito. Estas son como unas preguntas que podrían ser filtros. El problema relevante e importante, tengan en cuenta que pues tiene que tener una importancia y cuando ustedes desarrollan la justificación, ahí es donde plantean si ese problema es relevante o importante, ¿sí? Tiene que ver con mercadeo, bueno, esto es por el tema, es necesario que se investigue y si es posible llevar a cabo. Si yo paso estas preguntas filtro, muy seguramente vale la pena hacer la investigación, ¿sí? Otro tema es si se tiene el dinero para realizar el estudio y si la empresa tiene esas habilidades para desarrollarlo o si tiene una persona que les colabore o una empresa. ¿Listo? Señor, disculpe molestarla o interrumpirla. El tema puede ser cualquiera. Sí. O sea, la problemática puede ser cualquiera, no solamente de mi barrio, de mi ciudad, puede ser cualquier tema. Mm, sí, pero tiene que ser una problemática que tú conozcas, ¿sí?
y que tú la Ok, plantees. Debe ser desarrollada por ti y por tu equipo de trabajo si estás trabajando en equipo. ¿Sí? La idea no es que lo tomen de fuentes externas, sino que lo trabajen. O sea, obviamente se pueden guiar y colocar, es muy importante que coloquen las fuentes consultadas de información, ¿sí? Pero que ustedes hagan el ejercicio, que ustedes traigan el problema, como les digo, lo ideal es que desarrollen el problema que trabajaron en la primera evidencia, que fue el mapa mental. ¿M? Y listo, porque miren, señor. porque aquí ya lo estamos como ampliando un poco, ¿sí? Bueno, aquí me voy a saltar un poquito porque es como más los ejemplos. Bueno, aquí habla, miren, las técnicas, yo les hablé del árbol de problemas, hay otras técnicas, matriz de Bester, espina de pescado, cuadro diagnóstico, ¿listo? Para hacer el planteamiento. Estos son algunos enlaces para que ustedes puedan de pronto investigar, pero estos yo se los coloqué ahí en el formato, ¿listo? Que les voy a compartir. Entonces, esto sí, Eduardo, léalo, por favor. Uy, ¿y eso no es muy difícil? Ok, pues obviamente tiene un nivel de, de análisis, claro que lo tiene, ¿cierto? Pero aquí pues hablamos un poco de la técnica del árbol de problemas que les estaba contando y aquí es donde yo les decía que está el tronco, que es el problema como tal, ¿sí? La descripción del problema, las raíces donde se identifican las causas y las ramas donde se identifican las consecuencias. ¿Listo? Entonces, esa es una técnica que yo les comentaba. ¿Listo? Entonces, primero identificar los problemas, colocar el problema central y las causas que ocasionan ese problema. Esa es una técnica. ¿Listo? En su material tienen estas técnicas para que la revisen. En su material de la plataforma. ¿Listo? Entonces, aquí hice como la descripción inicial, pero es importante que ustedes eh, hagan el ejercicio. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo que ellos colocan en ese árbol de problemas. Vamos a saltarnos un poquito para que miremos. Listo, entonces digamos que aquí una salvedad, lugar, sitio donde se presenta el problema. Es importante que cuando ustedes hagan la descripción, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Me devolví. No, Bueno, señor, entonces, todo claro. listo. Entonces, importante que ustedes describan el lugar y describan el tiempo, ¿vale? Donde ustedes van a desarrollar ese, ese problema. ¿Listo? Luego viene ese marco conceptual que lo utilizamos para sustentar ese proyecto, donde yo les decía que colocamos ahí las fuentes de investigación. Entonces, en ese marco conceptual traemos los conceptos que vienen de consultarlo en fuentes de información confiables que aparecen ahí, las que están viendo ahí, y son las que ponemos allá, fuentes de información consultadas. ¿Listo? Entonces aquí pues nos dice qué podemos, que nos sugiere cuál, de acuerdo a la temática, cuáles son esas fuentes de información que se pueden consultar. ¿Listo? Luego el planteamiento de objetivos, el objetivo general. ¿Listo? Acuérdense que el objetivo general, ustedes muy seguramente ya saben plantear el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es el objetivo grande, ¿cierto? El que encierra los demás objetivos y los específicos son el paso a paso,
Ojo con lo que les voy a decir. El paso a paso para cumplir el objetivo grande. ¿Listo? Entonces, piénsenlo así cuando ustedes lo redacten. El objetivo general es ese grande, el que apunta incluso a solucionar el problema que estamos planteando, ¿sí? Y los objetivos específicos vienen siendo ese paso a paso. ¿Listo? Entonces, en este punto, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben que se deben trabajar de manera clara. Hay una metodología que se llama SMART también, que es específico, medible, ubicado en el tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, esa SMART la encuentran también en plataforma. Igual deben consultar el material. No se queden solo con lo que vemos acá, sino consulten el material. ¿Listo? Porque acá yo lo que hago es un compendio de lo que trae y vengo con otra información adicional. Pero este material que yo les estoy presentando acá viene como resumido frente a lo que está en la plataforma. ¿Listo? Entonces acuérdense que un objetivo se redacta respondiendo el qué, ¿sí? El cómo y el para qué. Recuerden, qué, cómo y para qué, ¿sí? ¿Qué se va a investigar? ¿Cómo se va a investigar? ¿Y para qué se va a investigar? ¿Listo? Y cuando esos objetivos específicos también a nosotros redactarlo, nos van a permitir saber si se cumplen las acciones que nosotros propusimos al inicio, ¿listo? Entonces, el objetivo general, miren, en el tema de las basuras, es conocer las causas por las cuales las basuras permanecen varias horas en el día en bolsas en la esquina del barrio, ¿cierto? Ese es el objetivo general. Y los objetivos específicos, ¿sí? Entonces, miren, los objetivos específicos, los que se investigan y no el objetivo general, ya que este se logra como resultado. Entonces, lo que hablábamos o les decía hace un momento, el objetivo general es la solución o el resultado y los objetivos específicos, pues, es el paso a paso y son los que van a ir enfocados en la investigación. ¿Listo? Entonces, aquí hablan de identificar, fíjense que los objetivos se plantean en verbos en infinitivo, ¿listo? Y vienen a saber y a desarrollar la temática del objetivo general, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los horarios? Identificar los diferentes horarios en los cuales las personas sacan los residuos sólidos y identificar los horarios de recolección. Son dos cosas diferentes. Una cosa es a qué hora saca la basura la gente y otra cosa es a qué horas pasa el carro, ¿sí? Son dos objetivos diferentes, pero van apuntando a lo mismo, saber por qué se está presentando el problema de basuras. ¿Listo? Identificar frecuencia, identificar insectos, identificar animales, cantidad de residuos. Fíjense que viene todo de, del problema que se había formulado. No, es como todo coherente. Entonces, como otro tip que les doy es que a veces se repiten cosas, pero tiene que ser coherente con lo que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, mínimo se deben plantear 3 objetivos específicos frente al general. ¿Listo? Viene la hipótesis que les decía yo, que se puede plantear como una suposición, no es que se haya todavía validado, y más cuando estamos formulando un proyecto de investigación o formulando una propuesta de investigación más bien, sino que se supone, se hace una suposición de algo que puede ser real, ¿sí? Y la idea es que podamos validarla, ¿sí? Podamos validar esa hipótesis a través de la investigación. Entonces, la hipótesis para este problema que estamos viendo es que los habitantes del barrio
X sacan las bolsas de basura en días y horarios no adecuados, la frecuencia de recolección de la empresa no responde al volumen de basuras y la empresa de aseo no ha comunicado a los habitantes del barrio los días, horarios o recolecciones de basura. Entonces, es hipótesis. Creemos que puede ser esto, que las personas no tienen cultura de sacar la basura o el carro no pasa a las horas adecuadas o no responde al volumen de basura o que no hay comunicación, la gente no sabe los horarios. Entonces, son tres hipótesis diferentes, ¿sí? Y, bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Dice, uy, qué difícil. Señor, está fácil como tal, pero hay que documentar bastante texto, o sea, hay que, máximas, o sea, no sé cuántas hojas máximas se pueden hacer en el documento, sí, le Sí, pregunto. ahorita hay una plantilla en Excel y esa es la que van a trabajar. Ahorita se las presento ya para finalizar. Entonces vamos a mirar como los conceptos y ya entonces ya les presento la plantilla que viene también viene ahí elaborada o sea, ustedes la pueden descargar desde la plataforma, pero yo le hice un ajuste colocándole como un detalle en cada uno. Ahorita les muestro, que era la que se me había perdido, pero ya. Entonces, esa es. Entonces, esa variable de investigación, pasamos a las variables. Entonces, cuando se formulan las hipótesis, de ahí se precisan qué variables se van a trabajar. ¿Listo? Esas variables son las que vamos a medir en ese proyecto. Entonces, vamos a ver cuáles son esas variables que podemos medir, ¿sí? De acuerdo a lo que ya hemos formulado. Vamos a mirar por acá. Entonces, las variables que vamos a definir, ¿sí? Vienen de la hipótesis. ¿Listo? Entonces, aquí habla de cómo se van a definir. Entonces, digamos que lo clave es que se puedan medir. Entonces, ¿qué se puede medir? La recolección de la basura, ¿sí? Entonces podemos medir a través, por ejemplo, de una encuesta, la frecuencia de recolección y la frecuencia de salida de basuras, ¿sí? Y también se puede medir la producción de basura, donde de pronto yo puedo preguntarle a través de una encuesta cuál sería el volumen normal que está sacando la gente, ¿sí? De basura, 1 kilo, 2 kilos, bueno, no sé, ¿sí? Entonces podemos medirlo cuantitativamente. Esas dos variables se pueden dimensionar y luego se pueden transferir a ser indicadores también, ¿vale? Entonces, definición de variables desde lo conceptual y desde lo operacional, donde podemos trabajar esas dimensiones y esos indicadores. Dimensiones porque podemos medirlo, entonces en kilos, en tiempo, o sea, en unidades de medida, por eso se dimensiona. Y los indicadores porque estos nos van a permitir también traducir esa medida a un indicador de gestión, a un indicador de volumen, bueno, a diferentes indicadores de gestión, ¿sí? Listo. Aquí se plantean los indicadores, pero digamos que en el formato no tienen ustedes los indicadores. Entonces, también habla un poco del diseño de investigación porque dentro del formato les va a aparecer. Entonces, aquí habla de qué tipos de diseño hay de investigación exploratoria, diseño de investigación concluyente, de monitoreo de desempeño. Hay muchos, hay varios. Yo les coloqué una literatura en la plantilla para que ustedes exploren. Obviamente también en su material de apoyo viene algunas de esas cosas, pero es importante que ustedes también revisen los enlaces que yo les dejo ahí. Entonces, investigación exploratoria, miren, aquí está, donde se reconoce y se define el problema de decisión y se identifican cursos de acción, esa sería la exploratoria. La concluyente tiene que ver con los cursos de acción y seleccionar cursos de acción y hacer implementación. ¿Listo? Entonces, pues, según el esquema que ustedes trabajen, pues ahí van a hacerlo. No me va a tener tanto ahí porque yo les dejo
los enlaces para que revisen, ¿listo? Aquí pues el tipo de investigación exploratoria, concluyente, diseño de investigación, o sea, aquí están los tipos de investigación, ¿listo? Ah, perdón, me devuelvo acá. El tipo de diseño de la investigación, descriptiva, causal, ¿sí? Entonces, son similares, pero tienen como una diferencia en cada una de esas definiciones, ¿listo? Monitorear desempeño, bueno, en fin. Entonces, esto para cuando nos salga la pregunta ya en el formato, los tipos de diseño de investigación. ¿Listo? Hay tipos también como cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Entonces, cualitativo cuando también describimos características y cuantitativo cuando podemos medir a través o de forma numérica esos resultados que nos dan esa investigación. ¿Listo? En cualitativa y en cuantitativa. ¿Listo? Vamos para el cronograma. Entonces, como hablábamos de los tiempos, en esos tiempos también tenemos que relacionar las actividades con los tiempos. Por eso se habla de un cronograma. ¿Por qué se hace eso? Porque el cronograma permite ubicar en el tiempo las actividades. Si tú no programas en ese cronograma cuándo vas a hacer qué actividad, no vas a empezar ni vas a tener un orden, ¿cierto? Entonces, el primer mes vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer búsqueda de fuentes de información. El segundo mes vamos a empezar a seleccionar el elemento o la herramienta de investigación. Entonces, como ir teniendo ese orden claro, ¿listo? En el presupuesto, pues les decía yo que cuando ustedes trabajan el presupuesto, ustedes deben tener en cuenta los recursos, tanto humanos, ¿sí? Como materiales para hacer el desarrollo de ese proyecto. ¿Listo? Entonces, conclusiones por acá. ¿Qué debo hacer? Además, justificar el estudio. Era cuando yo les decía que sí, ¿por qué vale la pena hacer esa investigación? Si es pertinente, si lleva a alguna solución de un problema. Entonces, ahí justificamos el objetivo general, el objetivo específico, las hipótesis, las variables de investigación, que es lo que hemos trabajado, estimar el tiempo, que lo hacemos en el cronograma. Un cronograma puede ser el de Gantt, ¿sí? La gráfica de Gantt, esa la usamos bastante. Ustedes, de hecho, su cronograma de actividades viene estructurado casi como en gráfica de Gantt, el cronograma del programa. Y el presupuesto, como les decía, teniendo claro cuáles son los recursos materiales y los recursos humanos que se requieren. Los costos, este ya es un poco más específico, pero esto no lo trae el formato, entonces eso ya ustedes lo harían ya sí, cuando arranquen ya a implementar ese proyecto. ¿Listo? Aquí están unos ejemplos del gráfico de Gantt y ese sería como en general lo que se va a trabajar. Entonces, aquí les voy a presentar esta hojita, que son los verbos según la taxonomía de Bloom, si los están viendo. Les explico como fácilmente. En esta taxonomía de Bloom, de acuerdo a si son de investigación, si lo que quiero es trabajar el nivel de conocimiento, aquí están, definir hasta identificar. El nivel de comprensión viene desde interpretar hasta revisar, el de aplicación o aplicar obviamente hasta esbozar, análisis, analizar hasta examinar, síntesis, planear hasta preparar, evaluación, evaluar hasta medir. ¿Sí ven? Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la acción? Recuerden que un verbo es una acción y recuerden que los objetivos se trabajan con los verbos en infinitivo, es decir, terminados en ar, er, ir, or, ur, ¿cierto? En infinitivo.
Ojo con esa formulación de objetivos, dependiendo si lo que yo quiero es un nivel de conocimiento, un nivel de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, aquí tengo las palabras exactas o el verbo exacto para describir. Este es súper genial porque me va a permitir no matarme la cabeza tanto y poder atinar a lo que necesito. Ahorita se los paso porque ese no está en la plataforma. ¿Listo? Y según el tipo de investigación, entonces si ustedes van a hacer el nivel exploratorio, él dice que utilice estos verbos, el nivel descriptivo o el nivel explicativo. Recuerdan que ahorita vimos el tipo de investigación, entonces ahí está. Sí. Entonces también dependiendo de la investigación, pues viene esta organización. ¿Listo? Entonces, también viene un pedacito para decir cuáles sirven para los objetivos generales y cuáles para los objetivos específicos. O sea que con este formato no hay excusa para que ustedes digan, no, profe, no tengo toda la suficiente información para formular un objetivo, porque fíjense que les estoy dando como 3 pistas ahí para que ustedes formulen sus objetivos, ¿sí? Dependiendo lo que quieran hacer y dependiendo si es un objetivo general o un objetivo específico. Esto también se las paso ahorita por los grupos, ¿vale? Y finalmente, entonces voy a dejar de compartir por acá y me voy a mostrarles rápidamente el Excel, que es el formato que ustedes deben desarrollar. Ese es el formato que van a entregar. ¿Listo? Ya lo estamos viendo que es un Excel. ¿Sí? Sí, señora. Vale, listo. Entonces, este es el que yo les decía que viene en blanco, la plataforma viene en blanco, pero yo me permití colocarles ahí como lo que lleva las especificaciones. Entonces, el título del proyecto son 15 palabras, el resumen son 2 párrafos o 120 palabras. Las palabras claves se utilizan con fines de la clasificación para identificar el tipo de investigación. Justificación, como les decía, entonces, ¿por qué vale la pena hacer esa justificación? Antecedentes, ampliámosle un poquito más acá. Antecedentes, entonces el antecedente lo pueden traer allá de su mapa mental, donde ustedes saben el estado actual de esa temática, ¿sí? Porque es el contexto en el momento de lo que está pasando con esa problemática. ¿Listo? Aquí describen el problema identificado y recuerden que el problema también se plantea como una pregunta y esa es la que llamamos la pregunta de investigación y aquí pues entonces también les puse como el detalle, ¿sí? También les puse cómo definir la población, el conjunto de objetivo de investigación y un universo. Entonces, por ahí un compañero nos preguntaba si se puede aplicar a otro lugar que no sea, digamos, o no más bien se puede referenciar otro lugar que no sea tan cercano, pues el ideal es que sea una problemática que se conozca, ¿sí? Porque cuando nosotros definimos la población, entonces si hablamos, por ejemplo, de Manizales, pues yo no puedo aplicar toda la investigación a todas las personas de Manizales, pero sí puedo trabajar algún número finito, es decir, que se pueda contar, ¿sí? O infinito, dentro, básicamente se hace finito porque que se pueda contar, se pueda cuantificar y, por ejemplo, sería un barrio, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de personas, pues podría ser digamos, esa población. El objetivo general, entonces les decía la metodología SMART o la taxonomía de Bloom, que es la que les voy a compartir, y los objetivos específicos también para que utilicen la taxonomía de Bloom. ¿Listo? Y aquí hay un ejemplo de el objetivo 1, nos pregunta la actividad, nos pregunta el recurso, resultado 1 y producto 1 para que se guíen. ¿Listo? Enfoque de la investigación. Nivel de investigación, que también lo vimos ahorita,
Tipos de investigación, entonces aquí están las diferentes fuentes que les dejo para que ustedes revisen y allí describan qué tipo de investigación, ¿sí? Según el propósito, según los datos y demás, la manipulación de las variables. Entonces ahí ustedes van a elegir un tipo de investigación a aplicar y la van a colocar ahí. Uno solo, ¿listo? Justificación, entonces ya esta justificación es el por qué eligen este tipo de investigación, ¿sí? Entonces, por qué defino que sea exploratoria o porque es según la inferencia, ¿sí? Entonces ahí voy a explicar por qué. El marco teórico, ¿sí? Entonces en este marco teórico, perdón, el método de investigación, espérame que me solté. El marco teórico, entonces, identificación de esas fuentes de información primarias y secundarias, ¿sí? Recuerden que veíamos que era como referenciar ciertos conceptos, ¿sí? Aquí. Entonces, por ejemplo, palabras clave que ustedes quieran colocar. Entonces, recolección de basura. Entonces, ahí van a definir qué es recolección de basura. Volúmenes, están disponibles en kilos, gramos y demás. O sea, definir como los conceptos, ¿sí? En ese marco teórico y colocar donde ustedes hicieron la consulta. El tipo de método, entonces les puse los métodos, todos van a elegir uno, si es científico hasta fenomenológico. La metodología de un proyecto, entonces también la metodología es ese paso a paso, definir el proyecto, planificar, realizar seguimiento, sí, es como lo que vamos a colocar en el cronograma, ¿cierto? El paso a paso que vamos a hacer, pero aquí vamos a ponerlo no con tiempos, sino en orden cronológico. Bueno, aquí hay un videito de YouTube para que ustedes puedan seleccionar bien la muestra, la población muestra. Sí, entonces fíjense que les puse varias ayudas para que puedan desarrollarlo. ¿Listo? Técnica e instrumentos de recolección de información. Les puse aquí diferentes, herramientas o técnicas o instrumentos de recolección de información. ¿Listo? Que pueden trabajar. Entonces ustedes dicen, no voy a hacer una encuesta, no voy a hacer un diario de campo, no voy a hacer un taller, ¿sí? Y van a colocar ahí la explicación. ¿Listo? Este también lo encuentran ahí en la información de investigación, pero yo se los coloqué ahí. Recursos requeridos. ¿Qué recursos se necesitan? Esto se hace parte del presupuesto, pero no nos pide presupuesto, sino que escribamos qué recursos humanos, materiales, financieros, legales, qué recursos se colocan allí, sin cifras, sino solamente que identifiquen los recursos. Y aquí las referencias bibliográficas, que es donde ustedes consultar. ¿Listo? Les coloqué acá una bibliografía, El Rincón del Vago, una cibergrafía del Rincón del Vago, elaboración de un proyecto de investigación. ¿Listo? Esa es la etapa 1, que es la más dura dentro, entre comillas, pero pues con este paso a paso considero que la pueden desarrollar. Viene la etapa 2. Esta etapa 2 es que aquí coloquen como esa ficha describiendo las fuentes que consultaron. Entonces aquí les puse un ejemplo. La fecha de consulta, la base de datos, la pedagogía. Venga, les coloco aquí. Cambiemos esto a 2025. Métodos, el artículo de carácter que contiene el artículo y un resumen. ¿Listo? Y las palabras claves, métodos, recursos. Bueno, entonces, ¿qué bases de datos consultaron? En la biblioteca Sena, el enlace lo encuentran ahí en la información inicial de la biblioteca. Ustedes colocan biblioteca Sena y colocan su número de documento y su clave es el número de documento, ¿sí? El usuario y la contraseña es el mismo. Ya si ustedes lo quieren cambiar, pues ya. Pero ingresan a las bibliotecas Sena y ahí van a encontrar las bases de datos. ¿Listo? Si quieren investigar o si no, colocan las que ustedes a bien tengan y hayan investigado.
¿Listo? Ese es como ese cuadrito. La etapa 2.1, entonces aquí me van a colocar la técnica. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la técnica? Entonces, observación, tipo de instrumento, cuestionario, características de ese instrumento, ¿cierto? Entonces, y aquí van a colocar el ejemplo del instrumento. No es que lo apliquen, sino que lo coloquen acá, lo planteen, qué es lo que quieren, dependiendo el tipo de investigación, cuál es, por qué herramienta o por qué instrumento van a hacer la recolección de la información para la investigación, porque tenemos que, además de consultar fuentes externas, pues también tenemos que tener una fuente interna, en este caso, eh, este instrumento. Y en la etapa 3, entonces, el análisis de datos. Aquí, pues, ustedes pueden decir, vamos a hacer el análisis de datos a través de una tabla estadística, lo vamos a hacer, bueno, o sea, hacer la descripción de cómo van a hacer, a interpretar esos datos, a cuántas personas le van a aplicar el formulario o el cuestionario, bueno, en fin, ¿sí? Aquí es la interpretación de resultados, pero entonces aquí lo mismo, es cómo planean interpretar los resultados y aquí les dejo como una descripción y las conclusiones del trabajo, ¿sí? Ese es como el trabajo que van a presentar en Excel. Y ese sería el formato, ya ahorita se los paso, entonces les paso ese Excel, les envío la taxonomía de Bloom, para que ustedes trabajen la evidencia. Por eso, como es, hay que estructurar varias cosas, por eso desde el inicio les planteaba que si están trabajando en equipos, lo hagan en equipos, pero la suban individual. ¿Listo? Y esa es como la evidencia final para nuestra competencia de investigación. Señor, ¿hasta cuándo hay plazo? La fase de ustedes, creo que la fase cierra el 11 de mayo. Creo que la fase cierra pues, el 11 de mayo y si no estoy mal, el profe da unos tiempos más que me imagino que él, o sea, yo voy a preguntarle, pero creo que él da unos tiempos más para que ustedes entreguen la evidencia. Deja abierta la fase para que ustedes entreguen la evidencia. Normalmente son 2 semanas más, pero no se vayan hasta allá, ¿sí? Traten de entregar la evidencia, ¿sí? Lo mismo que hicieron con el mapa mental. Pónganse máximo 8 días para desarrollar la evidencia, ¿sí? Sí, sí, me imagino, pero ustedes tienen una estructura. Estoy leyendo que el Usaneida nos dice que hay varias evidencias acumuladas, ¿sí? Entiendo que ustedes vieron primero guía 1 y evidencias de guía 1, luego guía 2 y evidencias de guía 2 y así van como en ese orden, ¿cierto? Que ahorita solamente están viendo pues su competencia técnica y esta transversal, ¿sí? Pero creo que así fue como el profe diseñó. Dice, Sí, cierto que fue así, porque yo entré sí, ya en este mes de abril y mayo, que es lo que hemos trabajado. Y se supone que pues eso fue lo que me dijo el profe, lo que nos orientó el profe vocero, pero pues ustedes saben más el manejo que nosotros ya venimos a través varias cosas que están explicando hasta esta semana y toca. Sí, por eso, o sea, la fase es el domingo 11, pero ya el instructor vocero les dirá hasta cuándo deja la fase abierta, ¿sí? Yo voy a estar pendiente calificando, pendiente de ustedes si tienen alguna pregunta. Y recuerden pues que hay unos horarios de atención que me pueden escribir al chat, ¿sí? Pero tengan en cuenta que eh, yo solamente voy a estar por ahí hasta el 15 o 20 de mayo, ¿sí? Entonces luego ya me llevan para otra ficha, entre comillas,
y no hay quien les califique. Entonces no esperen hasta las 2 semanas más, sino tengan en cuenta que los transversales nos vamos para otras fichas. Entonces, por eso es importante que no dejen pasar tanto tiempo para subir la evidencia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que yo me voy de la ficha más o menos el 15 o el 20. Hoy estamos a 7, entonces más o menos son 8 días, ¿no? Entonces ya digamos que depende pues del cronograma como ustedes lo vienen trabajando y esa pues fue la información que me dio el instructor vocero, ¿sí? Entonces no sé de qué más tienen. Si quieres, Luz, escríbeme por el chat y yo mañana a primera hora le pregunto a Jorge, el profe Jorge Rolando, que es el vocero de ustedes. Si quieres, escríbeme o me escribes, si quieres me escribes también al chat mañana temprano más bien. Y si quieren, ustedes me escriben y yo le traslado también esa inquietud al profe, que tienen varias evidencias como para que tengan cuenta para que de pronto pues podamos como atenderlos dentro de esos tiempos. Pero vuelvo y les digo, el cronograma va hasta el 11 de mayo, como bien lo dice la compañera, hasta este domingo 11 de mayo, sí, hasta el domingo 11 de mayo. Yo estaré 15 o 20 máximo, creo que 20 de mayo. Esa sería para mí la fecha límite, porque luego yo ya no estoy en la ficha. Entonces sería 20 de mayo la fecha límite. O sea que estaremos hablando de más o menos 13 días calendario eh, donde yo pueda revisarles y retroalimentarles. Ya me dice ya que inglés, las mías y las de profe Jorge. También tenemos las de comunicación, tanto las de inglés como las del profe Jorge. Y, o sea, entiendo que mi amiga Luz, Sí. hay muchas evidencias como tal. En cada semana nos dejaban 3 o 4 evidencias, en las cuales eres Ujú. bastante exigente y pues teníamos que sacar el tiempo para poder hacerlo. Sí, es cierto. Y, y hay momentos de que uno se satura con tanta evidencia, Es desde mi cierto. punto de vista. Sí, o sea, estamos de acuerdo y digamos que esa formación virtual en presencialidad se trabaja más o menos igual, ¿sí? Y se trabaja por trimestre, les cuento. Entonces, lo mismo, van viendo competencias y van entregando trabajo semanal con las competencias que tengan que trabajar. El tema acá es que están un poco más autogestionados por ustedes mismos, ¿sí? Porque no tienen la oportunidad de estar todos los días con el instructor. Entonces sí entiendo y sé que es difícil, pero los invito a que pues traten de entregar dentro de ese tiempo para yo poder estar y poderles calificar, ¿sí? Entonces, prográmense, trabajen en equipo. Entiendo que, y eso lo dijimos en la reunión de equipo ejecutor, que permitirles trabajar en equipo con la salvedad de que cada quien suba su evidencia y eso pues les va a ayudar a que disminuya un poco el trabajo, ¿sí? Que ustedes trabajen mancomunadamente, va a hacer que sea un poco más suave la carga, ¿vale? Igual estamos ahí para acompañarles y el tiempo que ustedes requieran para orientarles, ¿listo? Pero pues mi sugerencia sí es que sea a 20 de mayo, ¿vale? Esa sería la fecha máxima, entonces serían 13 días más o menos para que puedan presentar la evidencia, ¿vale? Bueno, les agradezco, me alegró conocerlos, espero me escriban si tienen alguna duda y pues poder retroalimentar lo que haga falta. El formato, léanlo, el que les pasé, que es el que van a presentar, nuevamente les reitero, es ese mismo Excel el que van a subir y con ese Excel finalizaríamos la entrega. Diligencienlo completo como yo se los presenté, son varias pestañas, miren. Y si lo hacen en equipo, por favor, adiciónenle aquí una hojita donde coloquen
la portada, ¿sí? Y me coloquen ahí los datos de ustedes, ¿de acuerdo? Para que pueda yo saber si están en equipo. Y también les agradezco si me escriben un mensajito cuando suban la evidencia. Instructora, estamos trabajando en equipo. Con eso yo puedo como identificar quiénes son los del equipo y puedo como hacer una sola, como les decía, una sola retroalimentación para todos. ¿Sí? ¿Vale? Esas como las alternativas que les planteo. O sea, del 11 les puedo extender hasta el 20 y la alternativa de que trabajen en equipo. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Vale, entonces, gracias por la paciencia, por el tema de hoy que nos tocó cambiar en línea y demás, y por asistir. Quedo atenta a ustedes, me encantó y me alegró conocerlos y nos veremos en una siguiente oportunidad. ¿Listo? Feliz noche para todos. Gracias por la participación. Muchas gracias, señor, por la clase. Ok, finalizamos en este momento la sesión.